si están viendo la pantalla compartida. Profe, ¿por el grupo de WhatsApp o se puede también por acá por Teams? También, cualquiera. Ahorita me fijo por acá por el chat de Teams. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, Listo, entonces la clase pasada quedamos en la conjuntiva. Ya examinamos todo el tema de la conjuntiva y vimos estas últimas dos imágenes que me hablan de la posible anemia o la palidez conjuntival, que me habla de posibles patologías anémicas ocurriendo en nuestro paciente. Acuérdense que yo voy en orden, entonces estábamos viendo las cejas, los párpados, las pestañas, miren que vamos como de afuera hacia adentro. Después vimos esa membrana transparente. Si quitamos esa membrana transparente que es la conjuntiva, nos vamos a encontrar con la esclera. Acuérdense que la esclera es todo lo blanco que vemos en el ojo. Y en la esclera es un sitio de inspección médica y clínica muy importante porque en la esclera podemos ver, por ejemplo, este paciente que le ven ahí. A esta la imagen o no. Ictericia. Ictericia. Se notan esas escleras amarillas. Entonces, la esclera es un lugar de depósito de los pigmentos de bilirrubina muy común. Un paciente que empiece a sufrir del hígado o de anemias hemolíticas, que empiece a aumentarse la cantidad de bilirrubina en la sangre, de los primeros lugares donde se va a depositar la bilirrubina es en la esclera. Entonces siempre acuérdense de mirarle bien el color de la esclera y describirlo en la historia clínica, paciente con esclera blanca o ausencia de ictericia. Hay que describir eso. Segundo, en la esclera también hay casos en los que no están del todo blanquecina, de pronto incluso varios del salón tengan estos. Fíjense en sus ojos, vayan al espejo y miren que pueden tener como algunas manchitas, son como manchas o pecas pues como en las escleras. A eso se llaman nevus o melanosis escleral. Cualquiera de los dos nombres es como válido. Simplemente son pigmentos oscuros que se depositan en la esclera, pero no tienen ningún significado patológico. O sea, es normal tenerlo. Bueno, pero hay que describir la esclera y hay que describir que idealmente sea de color blanca. La córnea, entonces ya vimos, conjuntiva, esclera, vamos con el lente transparente. ¿Qué pasa con la córnea? Que como es un lente transparente, es muy difícil de ver. A ver, volvamos a una imagen. Ustedes ven ahí la córnea. Más fácil uno puede decir que uno está viendo es el iris, lo que le da el color al ojo, pero encima ese lente transparente a simple vista no se ve. Por eso para poder examinar la córnea hay que teñirla. ¿Y cómo la teñimos? Con un pigmento que se llama la fluoresceína, el test de fluoresceína. La fluoresceína es un pigmento que viene en goticas, creo que este médico acá lo tiene en goticas, o viene como en unas tirillas de papel. Entonces uno no es sino poner el papel sobre la película lagrimal del paciente e inmediatamente el papel libera todo ese pigmento. A eso se le llama el test de fluoresceína. La idea es liberar el pigmento en el ojo del paciente y decirle al paciente que parpadee 2, 3, 4, 5 veces para que el parpadeo me disperse toda esa fluoresceína por todo el globo ocular. Esa fluoresceína no molesta, eso no pica, eso no arde, eso no produce ningún síntoma. Eso es completamente indoloro o insensible como al contacto con el paciente. Entonces hay que decirle al paciente que parpadee mucho y luego vamos a apagar las luces y a ponerle sobre el ojo del paciente una luz que es una luz de cobalto, es una luz como azulácea que tienen los oftalmoscopios. Entonces miren que acá ya apagamos la luz y se ve como, pongan el audio por favor. Listo. Entonces miren que se ve como esa luz azul sobre el ojo. Y esa luz lo que hace es que me ilumina esa fluoresceína. ¿Qué es la idea? Miren que aquí estoy viendo la córnea. ¿Qué es la idea? Que sobre la córnea no se ilumine nada de fluoresceína. Miren que en este paciente sí llegó a iluminar fluoresceína. Y eso es anormal. ¿Qué significa eso? Que el epitelio de la córnea, que la córnea tiene el epitelio expuesto.
Si ustedes se acuerdan, de pronto lo vieron en histología, la córnea, ¿cuántas capas celulares tiene la córnea? 5 capas celulares. 5 capas celulares. Entonces, que está el endotelio, el epitelio externo, entonces la córnea no es solamente un lente con una única capa de células, sino que tiene 5 capas celulares. Si la capa celular más externa se erosiona, se le abre un huequito por allá, estas células internas, de esas capas internas, van a tener unos receptores que son muy sensibles o que se adhieren fácilmente a la fluoresceína. Entonces, cuando se los erosionan esas capas externas, la fluoresceína ingresa a las capas internas y se queda ahí pegada. Entonces, por eso, en este paciente, yo no sé si me están entendiendo esos dibujos que estoy haciendo ahí, pero al menos estoy explicando. En este paciente lo que estamos viendo es eso, es una erosión del epitelio superficial y ya la fluoresceína ingresándose a las capas más profundas de la córnea. Ojo, dependiendo de cómo la fluoresceína se deposita en la córnea, podemos sospechar diferentes tipos de infecciones o inflamaciones. Entonces, por ejemplo, miren que este depósito está siendo como estrellado, como geográfico, como mapiforme. Siempre que vean este tipo de depósito, piensen en que ese paciente tiene un hongo en el ojo, una infección micótica, una queratitis, que ya saben que la queratitis es una infección de la córnea, una queratitis micótica. Miren diferente a este paciente. Miren que el depósito no es así como estrellado, sino que está como todo aglomerado en un solo espacio. Este paciente probablemente tenga una queratitis bacteriana. Entonces, ojo, esta así es por hongos, esta sí es por bacterias. O, por ejemplo, este paciente, miren que depositó fluoresceína de forma lineal. Acuérdense poner el audio en silencio, por ahí alguien lo tiene activo. Ese depósito de fluoresceína en forma lineal probablemente haya sido por un cuerpo extraño que el paciente durante el parpadeo se empezó a rayar la córnea y se expuso esas células internas. Entonces, ojo, que prácticamente de las pocas formas que tenemos para examinar la córnea es con este examen, con la fluoresceína. Y la idea es que la veamos sin ninguno de estos depósitos, que la veamos toda como completa. La córnea en los ancianos, y de pronto esto sea también muy común verlo, en los ancianos alrededor de toda la córnea se puede depositar un anillo blanquecino, ahí se ve muy bien. Ese anillo blanquecino, ojo, en los ancianos se llama el anillo senil. Senil. Es normal. Ese anillo senil es por depósito de lípidos, colesterol, triglicéridos, LDL, VLDL. Entonces, esos depósitos lipídicos van alrededor de la córnea y forman ese anillo senil. Pero ojo, si ustedes encuentran un anillo senil en un paciente joven, hay que mandarle un examen de lípidos, un perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, VLDL, HDL, todos los exámenes de los lípidos sanguíneos. Entonces, anillo senil normal verlo en adultos, anormal verlo en pacientes jóvenes. Hay otros anillos también que se pueden formar alrededor de la córnea, como el anillo de Kaiser-Fleischer, no sé cómo se dirá esto, pronunciará eso. Pero este anillo lo que significa es el depósito de cobre. Entonces, este paciente, solamente viéndole el ojo, ya sabemos que hay que mandarle un examen de cobre. Bueno. Profe, disculpa, ¿podría volver a la diapositiva? Acá. No se te escucha casi, David. Está ahí demasiado viento. Ah, bueno, iban a copiar el nombre. Sí, tiene la razón. Pues porque tengo el ventilador muy cerca, entonces por eso. Listo. No sé si era que podrías copiar el nombre. Kaiser-Fleischer, no sé. Bueno. Gracias, profe, ya. Miren este paciente. Acuérdense que la córnea es un lente que tiene que ser transparente. Entonces miren que este paciente no tiene lente transparente, sino que tiene como opacidades dentro de la córnea y se ve blanco.
esa córnea y ese lente blanco. Este paciente probablemente se esté quejando de problemas visuales porque no están penetrando los rayos de luz. Entonces probablemente este paciente tenga visión borrosa o sienta como algún cuerpo extraño en el campo visual. Cuando la córnea se opacifica de ese tamaño o así, se conoce como leucoma o nubécula. Entonces, ¿qué es el leucoma o qué es la nubécula? La opacificación de la córnea. Profe, Dime, el leucoma viene siendo distinto del albugo. no oigo bien. Que si el leucoma viene siendo distinto o es lo mismo que el albugo. No conozco el albugo. A ver, busquémoslo. Albugo. Sí, profe. Albugo, género, es un hongo, según lo que me aparece acá. No sé. Albugo, córnea. Es una enfermedad blanca que se produce en las membranas de la córnea. Puede dar lugar al albugo, las inflamaciones internas de la conjuntiva. Me parece que el albugo parece como si fuera una enfermedad como tal, una enfermedad de la córnea. Probablemente el leucoma sea una consecuencia del albugo. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Bueno, miren que otra forma de explorar la córnea sería examinándola como lateralmente, viéndola desde un lado. Y miren que ahí sí alcanzamos a ver muy bien ese lente transparente. ¿Qué pasa con este paciente? Ojo, ese lente, acuérdense que les dije, es cóncavo por un lado, convexo por el otro. Pero cuando lo ideal es que sea pues más o menos así, esto sería lo normal de la proyección del lente. Cuando ese lente se proyecta muy hacia adelante, ejemplo número 1, como el que estamos viendo ahí en la foto, a eso lo llamamos queratocono. Y el queratocono puede tener consecuencias en la agudeza visual. Acuérdense que cuando la córnea la vemos como distorsionada o ondulada, ¿cómo es que se llama eso? Ejemplo número 2. No es astigmatismo, pues que es la deformidad de la córnea. Exacto. Acuérdense que ese sería el astigmatismo, que fue el que vimos el ejemplo de esa córnea como en gotera. Puede ser una córnea en gotera, puede tener las curvaturas que les pinté yo ahí arriba, es como esa deformidad en esa convexidad y concavidad de la córnea. Ese es el astigmatismo. Cuéntame. Aló, aló, no se escucha No, nada. ¿será que yo soy la que tengo la señal mala? ¿Será que yo tengo que? La señal mala, como un eco. Yo creo que sí tiene la señal mala porque no se te escucha nada, solamente escucho señal mala y ya todo se va. En este momento estamos pues como en la diapositiva viendo el queratocono, la córnea por el lado. No sé si no se te haya actualizado a ti la foto. Voy a parar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, Gloria, no se te escucha casi bien. Bueno, entonces siempre Bueno, acuérdense siempre de mirar la córnea por el lado. Y después de entrarnos en la córnea, vamos a llegar a la cámara anterior. Acuérdense, ¿qué es la cámara anterior? Lo que está entre la córnea y el iris. El iris. Todo ese espacio se conoce como la cámara anterior. Miren que en la cámara anterior puedo tener líquido depositado. Por ejemplo, este paciente, miren que tiene sangre en la cámara anterior. Esa sangre se conoce como ifema. Entonces, ¿qué es el ifema? Es sangre en la cámara anterior. Ojo muchachos, porque estas definiciones, esta clase de ojo tiene demasiadas definiciones. De leucoma, nubécula, queratocono, astigmatismo, ifema, todas esas definiciones hay que empezar a conocerlas muy bien. Miren este otro paciente, tiene pus en la cámara anterior. La presencia de pus en la cámara anterior lo conocemos como hipopión. Y acuérdense lo que les dije, el iris
Entonces digamos que acá dejamos el iris. Y la córnea, ese espacio de la cámara anterior tiene que ser amplio. De acá, si yo mido de acá a acá, o sea, de acá hasta el iris, yo tengo que tener un espacio amplio. Si yo de pronto tengo una córnea poco proyectada y un iris aquí atrás, eso me va a reducir el espacio de la cámara anterior. Y ese paciente con cámaras anteriores estrechas pueden ser o estar predispuestos a sufrir de glaucomas. Esto ya lo habíamos mencionado empezando la clase. Ojo con esto, estrellita acá. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos tenemos el deber de examinar la cámara anterior y ese espacio. ¿Cómo podemos nosotros medir este espacio de la cámara anterior? Muy fácil. Hay un test que se llama la prueba de la linterna. Háganlo en la casa. Entonces, otra vez, tarea número 5, no sé cuántas tareas les he puesto acá en ojo. Apenas terminen, iluminen, cojan con la lámpara la linterna del celular o con una linterna cualquiera, iluminen el ojo desde un lado como hacia la nariz, hacia allá. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo se ilumina el ojo? Más o menos algo así. Miren que acá, en la parte medial del ojo, se forma una pequeña sombra. Ahí estoy resaltando la sombra. Hay que ver que esa sombra, voy a volver a borrar para que vean bien esa sombra. Lo que tenemos que hacer es que hay que medir desde el borde esclerocorneal hasta la pupila, y eso lo dividimos en dos, mitad externa, mitad interna. Esa sombra no debe sobrepasar la mitad, no debe llegar hasta la pupila, porque si llega hasta la pupila hablamos de que el paciente tiene cámara anterior estrecha, y ese paciente hay que mandarlo al oftalmólogo para que le abra una ventana para que no vaya a sufrir de glaucoma futuro. Miren esta imagen. ¿Sí ven la sombra del ojo en esta imagen? Miren desde acá, voy a pintar la sombra como viene. Miren que todo esto es, y miren dónde estamos poniendo la linterna. La estamos poniendo tangencialmente así como al ojo. Y miren esa sombra tan grande que se forma. Ahí pues me lo dividen como en 4 partes, pero yo pues grande lo divido en 2 partes grandes. Miren que aquí se puede decir que sobrepasó la mitad y está casi que la sombra tocando la pupila. Este paciente, diagnóstico en la historia clínica, ponemos paciente con cámara anterior estrecha. Hay que remitirlo al oftalmólogo porque puede sufrir a futuro de glaucoma. Profe, Dime. ¿me puede hacer el favor de repetir? No lo entendí muy bien. ¿Sí estás viendo la sombra? Sí, señora. Entonces, la sombra medimos desde el ángulo, está la esclera, ¿cierto? Está la córnea. Entonces medimos desde el limbo esclerocorneal o el ángulo esclerocorneal, este limbo de acá. Medimos hasta la pupila. Y eso lo dividimos en 2. La sombra no debe sobrepasar esa mitad. Si la sombra sobrepasa la mitad y llega casi que a tocar la pupila, hablamos de cámara anterior estrecha. ¿Sí entendiste? Sí, señora. Listo. Y ahora mira esa imagen, en esta imagen mira que casi que esa sombra está tocando la pupila. Ese paciente tiene cámara anterior estrecha. Ojo, se llama la prueba de la linterna. Háganla, que es muy fácil hacerlo con los familiares en la casa, háganselo a todos. Y miren a ver si de pronto algún familiar tiene cámara anterior estrecha para que desde ya le hagan ustedes el favor a sus familiares y eviten que de pronto a futuro sufran de glaucoma. Bueno, entonces ya evaluamos la córnea, evaluamos la cámara anterior, nos seguimos adentrando y encontramos el iris. El iris, sabemos que es la estructura que le da el color al ojo,
también puede sufrir de múltiples alteraciones, como por ejemplo cambios en los colores. Miren que este paciente tiene un color como café, un ojo color café y otro ojo color como azul. A eso lo llamamos heterocromía. Es muy común ver pacientes en la calle con heterocromía. O miren este iris. Tiene como múltiples manchas oscuras dentro del iris. Son pecas. Y dentro del iris literalmente pueden haber pecas. Ojo, muchachos, y mi recomendación para la vida, siempre que ustedes vean como estas manchas dentro del iris, es mejor remitirlo al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque puede que alguna de esas manchas no sea realmente una peca, sino que sea un tumor. Al iris le pueden dar tumores. Cáncer dentro del iris, imagínense. Y este cáncer, que se llama el melanoma iridiano, este cáncer es de un comportamiento muy maligno. Fácil y rápidamente hace metástasis. Estos pacientes son pacientes de mal pronóstico. Hacen metástasis generalmente al sistema nervioso central. Entonces, ustedes más bien cúrense en salud y siempre que ustedes vean un paciente con alguna mancha dentro del iris, mejor remítanlo al oftalmólogo para que él lo mire bien y descarte un melanoma, que no sea un melanoma iridiano. Bueno, ¿qué tiene este paciente? Miren el ojo de este paciente. Hay como esa ausencia, una opacidad total del iris. No, este paciente, David, ponelo, eso. Este paciente no tiene iris. No tiene iris. Entonces a eso lo llamamos aniridia. Ahora miren este paciente. Acuérdense que en el centro del iris tenemos un agujero y a ese agujero lo llamamos la pupila. Este paciente tiene doble pupila. Policoria se llama eso. 2 pupilas en un solo ojo. Policoria. Miren esta pupila de este paciente. Está implantada o está localizada, ubicada, no en el centro, sino un poco más arriba. A esas ubicaciones fuera del lugar de donde deberían estar, lo conocemos como corectopia. Una pupila ectópica, una pupila fuera de donde debería estar. Pupilas, miren esta otra pupila. Hay que describir la forma de la pupila, muchachos. Miren esta forma, está como completamente irregular. Pupilas irregulares se conocen como discorias. El paciente tiene una discoria. Bueno. O miren esta pupila que está, digamos que es central, viene estando redonda, pero en la parte de abajo se prolonga hacia abajo, tiene una hendidura. Esa hendidura hacia abajo se conoce como coloboma. Coloboma. Entonces, ojo que la pupila también puede tener múltiples alteraciones. ¿Qué tiene esa pupila? ¿Cómo está esa pupila? Miótica. Miótica. Entonces, acuérdense que la contraída. miosis es la contracción pupilar, mientras que la dilatación pupilar se conoce como midriasis. Entonces hay que escribir si está miótica o midriática. O miren, por ejemplo, esta paciente tiene una pupila grande y una pupila chiquita. ¿A eso cómo se le llama? Anisocoria. Anisocoria. Muy bien, anisocoria. Entonces, si un paciente está completamente normal, tiene los 2 ojos y las 2 pupilas normales, ¿cómo lo llamamos eso? Isocóricas. Eso, isocoria. Entonces, paciente con iris, sin heterocromías, color azules, sin manchas, sin pecas que indiquen melanomas, pupilas isocóricas, entonces están las 2 simétricas. Bueno, muy bien. Y a las pupilas hay que
describirle o hacer sobre ellas, efectuar sobre ellas los reflejos pupilares. Vamos a ver acá este video que me explica muy bien cómo se hace el examen de la pupila y esos reflejos El pupilares. examen de las pupilas debe comenzar con una cuidadosa Ojo, si no inspección escuchan, de me su tienen que forma y avisar. tamaño, tanto en luz como en oscuridad, notando cualquier asimetría entre ambos ojos, conocida como anisocoria, para lo cual el paciente debe estar mirando a lo lejos. A continuación, utilizando una fuente de luz intensa como una linterna o un oftalmoscopio directo, se procede a iluminar en forma ubicua cada ojo por separado y se observa la contracción pupilar del mismo lado, reflejo conocido como reflejo fotomotor directo. El examen debe repetirse por lo menos unas 3 veces para observar si hay signos de fatiga precoz. Luego debe examinarse el reflejo consensual, que corresponde a la contracción de una pupila al iluminar el ojo opuesto. Por último, la fuente luminosa se debe pasar rápida y alternadamente de un ojo al otro a modo de péndulo para observar una posible dilatación paradojal correspondiente al llamado defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn, importante en la detección de enfermedades del nervio óptico. El segundo reflejo pupilar importante es el reflejo de cerca, en que consiste en la contracción de la pupila cuando una persona mira de cerca, representando parte de un reflejo sinkinético de convergencia, acomodación y miosis. Se le solicita al paciente que mire de lejos y luego se le pide que mire a un objeto cercano, por ejemplo, un dedo próximo a su nariz, y se observa la respuesta de contracción pupilar en cada ojo. Se consideran pupilas anormales a los defectos visibles en el iris, la anisocoria, la pupila de Marcus-Gunn, la disociación luz cerca, la pupila dilatada y fija, la pupila tónica que no se contrae ni dilata fácilmente. ¿Sí lo escucharon todo completo? Sí, profe. Listo. Entonces, ojo con ese video que es muy completo y hace un examen físico de la pupila demasiado bueno. Entonces, miren que examina primero una pupila y mira el reflejo fotomotor. Acuérdense de los reflejos fotomotores. Mira el fotomotor directo. Acuérdense que en los reflejos fotomotores, entonces si yo tengo un ojo, ilumino ese ojo, esa luz ingresa y la capta un nervio. El nervio que ve la luz se conoce como el segundo par craneal. Ahí tengo un ojo y ahí tengo el otro ojo. Luego ese segundo par craneal le informa, pongámoslo en azul, le informa al tercer par craneal, al núcleo de Dinger-Westphal, el tercer par craneal, que están iluminando ese ojo. Y ese tercer par craneal viene y hace que el ojo haga miosis para proteger al ojo de que no le entre tanta luz y no me queme esa retina. Entonces, ese reflejo, cuando yo ilumino un ojo, lo capta el segundo par craneal de un lado y se lo indica el tercer par craneal de ese mismo lado. Ese reflejo lo conocemos como el reflejo fotomotor directo. El reflejo fotomotor consensual es cuando yo ilumino este ojo sobre el otro ojo contrario. Debe pasar exactamente lo mismo, también debe haber una miosis. Y es porque ese tercer par craneal, perdón, esto no es así, es porque este segundo par craneal le informa a los dos terceros pares craneales, a los dos núcleos de Dinger-Westphal. Entonces, tanto el tercer par craneal de un ojo como el tercer par craneal del otro ojo se activan y hacen miosis bilateral. Este es el reflejo fotomotor consensual. Entonces, si no lo entienden bien, vámonos otra vez al lado. A ver, yo me adelanto hasta acá. Entonces, mírenlo bien. Nuevamente, yo ilumino un ojo. La flechita azul me está mostrando como si yo estuviera poniendo una lámpara sobre ese ojo. Este segundo par craneal, el nervio óptico,
lleva la información visual a al tercer par craneal de ese mismo lado que se encuentra, digamos que ahí, en el mesencéfalo realmente. Y el tercer par craneal estimula a este ojo para que haga miosis. Ese es el reflejo fotomotor directo, que estamos sobre el mismo ojo. Pero ¿qué pasa en el ojo contrario? También debe haber una miosis. ¿Por qué? Porque no solamente se estimula este tercer par craneal, sino también el del lado contrario. Y por eso se da el reflejo fotomotor consensual. Entonces, ojo con esos dos reflejos fotomotores, que los tienen que saber muy bien y como cuál es la vía aferente y la vía deferente de ese reflejo. Porque en un ojo se da y en el otro, ¿qué debo esperar? Bueno, las alteraciones pupilares pueden ser varias. Por ejemplo, está la pupila de Marcus-Gunn. Déjenme yo miro aquí algo. Ay, otra vez. Miren un ejemplo de la pupila de Marcus-Gunn que él la explica también en el video. También se conoce como el defecto pupilar aferente, es lo mismo, hablar de defecto pupilar aferente o pupila de Marcus-Gunn. Miren muy bien las pupilas de esa paciente y miren la pupila izquierda en general. Izquierda, miren qué pasa con la pupila izquierda. ¿Sí notan? No se contrae. ¿Y qué está haciendo? Al revés, ¿qué está haciendo? Se está dilatando. Dilatando. Exacto. Entonces, esa pupila que realmente cuando la iluminamos se dilata, o sea, no está efectuando el reflejo fotomotor directo, a esa pupila la conocemos como pupila de Marcus-Gunn y es por una lesión del segundo par craneal. Vuelvan a poner este video, léanlo bien, trastorno pupilar más común, es una respuesta pupilar aferente patológica, eferente normal. Aferente, ¿por qué? Porque ¿quién lleva la vía aferente? El segundo par craneal, el nervio óptico. Y ya les dije que el nervio óptico es el que está lesionado en esta pupila, en este ojo. La iluminación del ojo sano, o sea, cuando iluminaba el ojo derecho, hacía que ambas pupilas se contrayeran, claro, porque el reflejo consensual está conservado. Pero la iluminación del ojo afectado, inmediatamente después de la iluminación del ojo sano, cuando iluminaba el ojo izquierdo, mostraba que antes la pupila se dilataba, o sea que tiene una lesión del reflejo fotomotor directo. Ojo pues y reemplacen bien esos reflejos. Si tienen dudas, si no lo entendieron, si quieren que volvamos y lo expliquemos la próxima semana, me dicen y volvemos y los retomamos. Otra alteración pupilar que se puede encontrar es la pupila de Argyll-Robertson. Mírenla acá. ¿Qué notaron en esas pupilas? Respondían a la luz. Vamos a volverlo a ver. No, no se dilataban. Se responde. No hacían miosis. Miren cómo está la respuesta. Deberían estar haciendo miosis. O sea que sería una pupila tónica, ¿no? Vamos a ver la diferencia. O no fotorreactiva. Exacto, primero que todo es una pupila, como dice la compañera, no fotorreactiva. Con los reflejos de acomodación, miren, aquí le está diciendo el paciente, mire cerca y después mire de lejos. Y miren que ahí las pupilas sí hacen un poquito más de miosis. Miren, ay. Miren el reflejo de acomodación. Entonces miren que el reflejo de acomodación está conservado. Que Andrés, eso es lo que nos diferencia de la pupila tónica. La tónica de Addy no conserva ni reflejos de acomodación. En cambio, la pupila de Argyll-Robertson sí las conserva. Y generalmente estas pupilas son muy pequeñas, son mióticas, tienden a estar mióticas las dos.
Miren que las dos están iguales, las dos están mióticas, las dos están hiporreactivas, las dos conservan el reflejo de acomodación. En este paciente que vean esa pupila, muchachos, sospechen sífilis, neurosífilis. A este paciente hay que mandarle un examen de sífilis. Y miren ahora la pupila tónica de Adi, para que aprendan la diferencia. Entonces miren que primero tiene anisocoria. Como lo que les dije, las dos pupilas anteriores están iguales. Miren que estas están anisocóricas. Hay una miótica y una midriática. Y siempre que yo estimule esa pupila midriática, no me va a responder ni al reflejo fotomotor directo ni al reflejo fotomotor consensual. Miren que ese es el reflejo fotomotor directo. Yo cuando ilumino ahí espero que me haga miosis. ¿Cuál es la vía aferente? Segundo par craneal. Vía eferente, tercer par craneal. Entonces, por más que yo la estimule en un ojo, en el otro ojo, no va a hacer miosis. Esa es la tónica de Adi. ¿Sí entienden la diferencia? Bueno. Y hay otro trastorno pupilar muy común que de pronto pueden y les van a preguntar mucho, que es el famoso síndrome de Horner. No sé si han escuchado hablar de este síndrome. El síndrome de Horner se caracteriza por tres cosas: ptosis, miosis y anhidrosis. ¿Qué es la ptosis? Es La la caída caída La del caída del párpado. párpado. Entonces miren que estos pacientes tienen ptosis palpebral, este niño también tiene una ptosis palpebral. Muy bien. ¿Qué es la anhidrosis? Es la ausencia de la sudoración, profe. Muy bien. Entonces la piel seca sin sudoración. Tienen ausencia de sudoración generalmente en la cara, anhidrosis. Y miosis, entonces las pupilas, miren que, y se ve más en este niño, miren que hay una pupila midriática y la otra está miótica. A eso lo llamamos síndrome de Horner. Consulta, pendiente, voy a ponerles otra consulta. Busquen cuál es la causa del síndrome de Horner. ¿Por qué esos pacientes tienen esta triada? Esta es la triada del síndrome de Horner. Entonces, ¿por qué los pacientes presentan eso? Bueno, ya examinamos la pupila, los reflejos pupilares. ¿Qué tenemos detrás de la pupila? El cristalino. Entonces acuérdense que el cristalino es un lente transparente. Detrás del cristalino está el humor vítreo, que también es pues como esa sustancia gelatinosa transparente. Y detrás del humor vítreo yo tengo la coroide, la retina y la coroides, que son rojas, vascularizadas. Entonces, para yo examinar el cristalino, yo mínimo tengo que ver que sea transparente y que me permita ver la coroides detrás, que me permita desencadenar ese reflejo rojo. Miren este bebé tiene ausencia del reflejo rojo. A esa ausencia del Pues usted reflejo nos rojo, dijo dime. que por eso pues en anatomía nos dijo que a los bebés apenas nacieran se les debía abrir los ojos para desencadenar ese reflejo rojo, y si no lo desencadenaba se sospechaba de retinoblastoma. Exactamente. Entonces miren, este bebé tiene ausencia de reflejo rojo en el ojo derecho. Hay que ponerlo así en nuestra clínica: paciente con ausencia de reflejo rojo en el ojo derecho. Eso se hace en todos los niños recién nacidos. El primer médico que vaya a revisar un niño tiene que revisar esto, la presencia de reflejo rojo. Cuando está ausente, a eso se le conoce como leucocoria. Y en los bebés sospechamos retinoblastoma. Diferente a yo haber una ausencia de reflejo rojo en un paciente anciano, una leucocoria en un paciente anciano. Generalmente esas leucocorias son por opacificaciones del cristalino. A eso se le conoce como cataratas. Yo sé que ustedes han visto también, mucho se les ve a los perritos cuando están muy viejitos y a los perritos les da cataratas. Se le ve ese ojo blanco, es por esa opacificación del cristalino.
Listo. Si el cristalino, acuérdense que el cristalino tiene que estar en el centro. ¿Quién la mantiene en el centro y quién la cambia la forma? El músculo ciliar, las zónulas, los ligamentos suspensorios del cristalino. Bueno, él tiene que estar fijo. Pero ese cristalino puede que se luxe, que se salga de donde debería estar. Esas luxaciones del cristalino son muy fáciles de verlas. Miren este video. Si vieron, miren a través de la pupila y miren como detrás de la pupila el cristalino como que bailara, como que se estuviera moviendo. ¿Sí lo vieron? Si no lo ven, acuérdense de bajar la presentación y ponerle play ustedes a todos estos videos para que lo puedan ver bien desde la casa. A eso se llama facodonesis. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con facodonesis, sospechen una luxación del cristalino. También cuando se luxa el cristalino puede haber una iridodonesis. La iridodonesis es no el tembleque del cristalino, sino el temblor del iris. Entonces miren este paciente con iridodonesis. ¿Sí lo notan? Se ve de una. En ambos pacientes vamos a sospechar luxación del cristalino. ¿Por qué se luxa el cristalino? Generalmente son por traumas, un golpe, un accidente en el ojo. Cualquier trauma en el ojo puede producir que se luxe el cristalino y se dan esos dos reflejos. Bueno, hay que medir la presión dentro del ojo. Para medir la presión dentro del ojo hay unos aparatos y unas máquinas, pues que lo ideal es hacerlo con estos aparatos que tienen pues son los oftalmólogos, que se conocen como tonómetros. El tonómetro más utilizado es el tonómetro de Goldman, pero hay diferentes tipos de tonómetros. Hay neumotonómetros que lo hacen con aire, de Perkins, de Schütz, no sé qué, de Pascal. Entonces, el más utilizado es el tonómetro de Goldman. El tonómetro, ¿cuánto me debe medir la presión? Acuérdense, no más de 18 milímetros de mercurio. Si el tonómetro me dice que la presión intraocular, la PIO, si el tonómetro me dice que la PIO está por encima de 18, yo sospecho, ya saben, glaucoma agudo. Muy bien. Pero nosotros, como nosotros no tenemos estos aparatos en el consultorio, nosotros ¿qué podemos hacer para sospechar el glaucoma, para descartar aumento de la PIO? Hacemos lo que se llama la tonometría digital. ¿Qué es esto? Háganselo en este momento, cierren un ojo y con los dos dedos índices fíjenlo en un lado y después tóquenlo por el otro lado. Ustedes deben sentir que el globo ocular se hunde un poquito. ¿Cuándo sé yo que con tonometría digital hay un aumento en la PIO? Cuando lo hago comparativo. Entonces yo primero lo hago en un ojo y después lo hago en el otro. Y siento cómo está la consistencia de ese globo ocular. Si de pronto un globo ocular lo siento más fuerte, más rígido que el otro, puedo sospechar aumento de la PIO en ese globo ocular. Entonces hay que hacerlo comparativo para poder decir cuánto está aumentado, cuándo no. Bueno, ¿qué más hay que hacer en los pacientes? Hay que evaluar la agudeza visual. La agudeza visual se hace con la famosa cartilla de Snellen. Yo creo que todos hemos visto esto en los consultorios de los médicos o a todos nos han aplicado esta cartilla. La cartilla de Snellen es muy fácil de aplicar. La tenemos que poner sobre la pared. La pegamos en la pared. Nos alejamos de la pared 20 pies. Entonces hay que contar un pie, 2 pies, 3, 4, 5, 20 pies. Si no saben bien la medida de un pie,
pues porque esas son medidas gringas, realmente únicamente los gringos usan todavía al día de hoy esas medidas, usamos metros. 20 pies equivalen a 6 metros. Entonces ustedes cogen con 1 metro y miden 6 metros en el consultorio. Y cuando midan esos 6 metros, ahí paran al paciente. Entonces el paciente tiene que estar a 6 metros de distancia de la carta de Snellen que esté pegada en la pared. O sea que el consultorio tiene que ser muy grande para uno poder decir 6 metros. Ya vamos a ver qué hacemos en los consultorios pequeños. Entonces, el número de arriba me indica la distancia a la que está el paciente. Entonces miren que el paciente siempre va a estar a 20 pies de distancia, 20 pies de distancia, 20 pies de distancia. ¿Qué hago? Yo empiezo a mostrarle, hay que examinar un ojo por separado. Te le digo al paciente, tápese el ojo izquierdo y examinamos primero el ojo derecho, con un ojo tapadito. Y empezamos a hacer que nos lea las letras. Entonces, esta es la E, esta es la T, esta es la Z, esta es la E, esta es la F. Y la idea es que me lea una línea entera completa bien. Esta es la E, la D, la F, la C, la Z y la P. Esta es la F, esta es la D. Entonces miren que D, aquí el paciente se equivocó. Entonces, ¿cuál es la línea que leyó completamente bien el paciente? La línea anterior. O sea que este paciente tiene una agudeza visual 20/30. La carta tiene al lado los numeritos. Entonces no es sino ver cuál línea, vuelvo y repito, no es sino ver cuál línea me lee completa y ese ojo tendrá esa agudeza visual 20/30. Ojo, cuando lo escriban en la historia clínica hay que poner agudeza visual en el ojo derecho, 20/30. Y después examinamos el ojo izquierdo. Agudeza visual en el ojo izquierdo, digamos que en el izquierdo leyó esta toda completa. Entonces agudeza visual en el ojo izquierdo, 20/25. Hay que poner los dos ojos y dejarlos escritos en la historia clínica por separado. Profe, disculpe. Sí. No sé si es solo a mí, pero hay un punto de que usted pues se entrecorta o se queda como si estuviera silenciado el micrófono. ¿Y en qué parte? No sé ya. ¿Qué vuelvo y explico de la carta? Que no escuchaste. No, ya digamos, ya la parte final, cuando está hablando ya como de la valoración o digamos como nosotros íbamos a poner en la historia clínica. Listo, entonces acuérdense, cuando lo vayan a poner en la historia clínica ponen ojo derecho, 2 puntos, agudeza visual 20/20. Ojo izquierdo, 2 puntos, agudeza visual 20/30. Más o menos así es que se escribe en la historia clínica. Pero miren que hay que poner ambos ojos por separados. Escribo el ojo derecho y escribo también el ojo izquierdo. La agudeza visual ideal es esta, 20/20 en ambos ojos. Entonces, idealmente a 20 pies de distancia el paciente debe ser capaz de leer todas estas letras. Bueno, si el paciente no es capaz, porque hay pacientes analfabetas, entonces podemos utilizar la carta de la E invertida o, ¿cómo es que se llama esta cartilla de E direccional? E direccional, que simplemente le decimos hacia dónde nos está apuntando la E, entonces hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, entonces el paciente no tiene sino que decir izquierda, arriba, a la derecha, abajo y así. Pero puede que el paciente no diferencie entre derecha o izquierda. O sea, acá muchachos vamos a tener muchos pacientes que son analfabetas y que de pronto no diferencian esas cosas tan sencillas. Entonces también existe otra carta de Snell, pero que es con figuras. La carta de Snell en con figuras es entonces más fácil para los analfabetas. Nos dicen simplemente la forma, manzana, casa, círculo, cuadrado. Y acuérdense, la línea completa que lean, esa es la agudeza visual del paciente. El numerador, como les dije, me indica la distancia a la que está el paciente, pero el denominador me indica la distancia en la que debería leer las letras el paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente no vio esta línea.
Tampoco leyó esta completa. Tampoco leyó esta completa, pero sí alcanzó a leer esta completa con el ojo derecho. Entonces ponemos en la historia clínica que el paciente tiene una visión 20/50. ¿Qué significa tener una visión 20/50? Que el paciente está leyendo a 20 pies. Ya dijimos que el paciente está a 20 pies. Pero que todas estas letras que está leyendo a 20 pies, él las debería estar leyendo a 50 pies, desde más lejos. Lo mismo acá, un paciente, por ejemplo, que solamente lea esta línea de acá, significa que está leyendo a 20 pies lo que debería estar leyendo a 100 pies de distancia. O lo que un paciente normal lee a 100 pies de distancia. ¿Sí me hago entender qué significan estos numeradores y denominadores de esta fracción? ¿Alguien no entiende para volverle a repetir? Listo. Entonces, este paciente, ¿cuál está peor? ¿Este paciente o este paciente? ¿Número 1 o número 2? ¿Cuál está peor? Número 1. Número 1. Entonces, ¿qué significa el número 1? Un paciente está leyendo a 20 pies lo que debería estar leyendo a 100 pies de distancia. Está mucho más lejos. Miren acá, el paciente está acá. Versus este paciente que está leyendo a 20 pies lo que debería estar leyendo a 50 pies de distancia. Este paciente está acá. ¿Cuál está peor? ¿El paciente número 1 o el paciente número 2? Entonces sí sería el 1. El 1. El 1. Necesita maximizar más la letra para poder verla bien. Exacto, este paciente está viendo unas letras gigantes, debería estar mucho más alejado para ver esas letras tan grandes. Entonces, ojo que generalmente entre más grande sea el denominador, peor es la enfermedad. Entonces, digamos que todos estos de acá, ¿cuál es el paciente más sano? El de 20 50 sobre 50. 20/50. ¿Y cuál de estos de acá es el paciente más enfermo? 20/200. El de 200 no hay nada. No, casi. Miren que el 20/200, miren lo que está viendo. A 20 pies está viendo lo que debería estar viendo a 200 pies de distancia. Un paciente que tenga 20/200, una visión 20/200, que es la última letra que tenemos acá, la última, no la primera, pues la primera, la más grande. Un paciente que tenga esta visión a 20 pies, podemos decir que tiene una ceguera legal. Legalmente, para los abogados, para los tribunales, para el tránsito, para la sociedad, legalmente él ya está ciego. Médicamente, no, porque médicamente él puede estar viendo muy borroso, pero todavía está viendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente está a 20 pies y no ve esa letra grandota? Entonces, si no está viendo esa letra grandota, nos paramos nosotros al frente del paciente, al frente de la carta, y le mostramos los dedos. ¿Cuántos dedos tengo acá? Entonces él dice, no, tiene 4 dedos, y yo apenas alzándole un dedo. Me acerco a ese paciente un poquito más. Entonces me acerco 1 metro. Acuérdense que estoy a 6 metros de distancia. Entonces me acerco 1 metro. ¿Cuántos dedos está viendo acá? No, estoy viendo 3 dedos. Todavía no está viendo bien. Me acerco otro metro más. ¿Cuántos dedos está viendo acá? No, estoy viendo 1. Entonces tampoco, me acerco 1 metro hasta que llegue a 1 metro de distancia del paciente. Si a 1 metro de distancia el paciente ve los dedos, entonces yo digo, paciente con visión cuenta dedos, esto se llama visión cuenta dedos. Paciente con visión cuenta dedos a 1 metro de distancia. Si el paciente ni siquiera a 1 metro de distancia ve cuántos dedos estoy mostrándole, ilumino con una luz, con una linternita. Y le digo al paciente, usted percibe la luz, usted ve bultos, visión de bultos. Si el paciente dice, no, no veo ni bultos, lo ilumino con la luz. ¿Usted ve la luz?
Si el paciente dice, sí veo la luz, entonces uno dice paciente, quien solo percibe luces y sombras. Si el paciente no ve ni luces y no ve sombras, ya ese paciente tiene una ceguera clínica, una ceguera médica total del ojo. O se pone paciente con ceguera o paciente quien no percibe luz. Entonces, ojo, este es cómo se evalúa todo esto que les vengo explicando acá, es para evaluar la agudeza visual. Agudeza visual. Hay dos tipos de agudezas visuales. La agudeza visual lejana, que es esta, la que evaluamos con la carta de Snellen. Y la segundo tipo de agudeza visual es la agudeza visual cercana. La agudeza visual cercana se evalúa con unas cartas diferentes que se conocen como las cartas de Rosenbaum y Jagger. Esta es la carta de Rosenbaum, esta es la cartilla de Jagger. Esa me evalúa la agudeza visual cercana. Entonces le pongo esa cartilla a 30 centímetros del paciente, o sea, prácticamente como cuando estamos leyendo un libro, a la distancia que nos ponemos cuando leemos un libro. Y le decimos al paciente que lea y ponemos cuál fue la línea que alcanzó a leer. Aquí también está en fracciones o aquí pues está como en decimales. Bueno, entonces hay que evaluar las dos agudezas visuales. Luego de evaluar la agudeza visual podemos evaluar la visión cromática. La visión cromática es la visión a colores. Hay dos test principales para evaluarlo. El test de Ishihara, que simplemente se le muestra estas figuras al paciente y se le dice qué número están viendo. ¿Qué número están viendo ustedes acá? 7, Acá. 7, 13. 13, Acá. 16, 8, 12 y y 9. 9. Muy bien. Entonces, espero que todos estemos viendo eso. Esto nos habla de que tenemos una adecuada cromatopsia. ¿Qué pasa con el test de Ishihara? Generalmente el test de Ishihara me evalúa la percepción de dos colores, el rojo y el azul. Creo que es rojo, azul o rojo y... No, perdón, rojo y verde. Verde. Cuando hay alteraciones en la percepción del color rojo y verde, eso es más común verlo, es en los hombres. Entonces, a los hombres les aplicamos el test de Ishihara. Pero cuando hay alteración en la percepción del amarillo, del rosado, del verde, del rojo, del azul, de otros tipos de colores, esas enfermedades se dan más en las mujeres. O sea que a las mujeres lo ideal es aplicarles el test de Farnsworth. No sé bien cómo se pronunciará tampoco eso. El test de Farnsworth es más específico, porque miren que me alinea los colores y me los organiza por gamas. Entonces yo no sé si los hombres logren ver como nosotras las mujeres. Acuérdense que nosotros tenemos mujeres mayor cantidad de conos, percibimos mayor cantidad de colores que los hombres. Entonces nosotros en esta fila estamos viendo 1, 2, 3, 4 tipos de verdes y amarillos, 4, 5 tipos de verdes y amarillos diferentes. Aquí termina como en amarillo, verde, bueno, por allá azul, lo mismo en esta línea. Entonces como nosotros diferenciamos más colores, tenemos que aplicar más bien este test más específico. Alteraciones en la percepción de los colores, por ejemplo, cuando no se percibe bien el rojo, eso se conoce como protanopia. Cuando no se percibe bien el verde, eso se conoce como deuteranopia. La deuteranopia, estas estrellitas se las pongo acá porque la deuteranopia es el famoso daltonismo. Los pacientes daltónicos no perciben bien el verde. Entonces esa es deuteranopia. Tritanopia es un paciente que no percibe bien el azul. O también se puede llamar cianopsia, azul. Eritropsia, un paciente que no percibe bien el rojo. Y xantopsia es que no percibe bien, bueno, ahí me pusieron amarillo, si no estoy mal es el naranjado, el amarillo, no naranjado sino amarillo.
Bueno, campos visuales. Acuérdense lo que les dije en estas imágenes. Cuando les dije, tápense un ojo y tápense el otro ojo. Y estamos viendo una imagen completa, digamos acá. Entonces, en un ojo, evaluemos este no, evaluemos primero este ojo. En un ojo, acuérdense que les dije que yo tengo dos campos visuales, el campo visual nasal y el campo visual temporal. Entonces, esos campos visuales tengo que aprender a examinarlos en los ojos de nuestro paciente. ¿Cómo los examino? Con este examen, que es la campimetría por confrontación. ¿Qué se hace en la campimetría por confrontación? Se sienta uno al frente del paciente a 1 metro de distancia. Se le pide que se tape un ojo y el examinador se tapa el ojo contrario, o sea, el que lo está mirando justo de frente. Los dos se tienen que tapar el ojo, que creo que fue una pregunta que me hicieron ayer. Y se hará un estímulo con un objeto con un dedo para valorar cada cuadrante. Entonces, para que lo entendamos bien, miremos este video de cómo se evalúa el campo. Tapo. Bueno. Entonces, vuelvo y me regreso acá. Miren que el paciente se tapa el ojo derecho, el médico se está tapando el ojo izquierdo, pero son los dos ojos que están pues como inmediatamente al frente. ¿Qué más vemos? Que aquí el médico le dice que tiene que mirar y centrar la mirada en la punta de la nariz. Entonces hay que decirle al paciente, míreme la punta de la nariz y no quite la mirada de la punta de la nariz. Después empieza a llevar el dedo mirando el campo visual temporal y hay que decirle al paciente, me dice cuándo vea el dedo. Entonces miren que se va acercando, se va acercando, se va acercando. Ahí el paciente dice, ya veo el dedo. ¿Qué es lo que el médico está haciendo? El médico también tiene que estar mirando la punta de la nariz del paciente. Los dos están mirando su punta de la nariz. El médico tiene que ver ese dedo también aparecer y debe compararlo. Entonces, si por ejemplo el médico vio que el dedo apareció estando por acá, pero el paciente apenas lo vio por acá, significa que ese paciente tiene una alteración en el campo visual temporal. ¿Sí entienden? Miremos otro campo visual. Entonces, otra vez, el médico le está mirando la punta de la nariz al paciente y el paciente le está mirando la punta de la nariz al médico. Tenemos el dedo por allá arriba, estamos evaluando los campos visuales superiores y digamos ahí el médico ya está viendo el dedo, pero el paciente todavía no, sino que lo vio un poco más abajo, digamos que cuando estaba por ahí. Entonces ese paciente probablemente tenga una cuadrantopsia o de pronto no esté viendo los campos visuales superiores. Hacemos desde abajo y desde el otro lado para mirar el campo visual nasal. Lo hacemos con un ojo y luego venimos y lo repetimos con el otro ojo. Ojo pues con esto, muchachos, que ustedes con esta prueba y movimientos oculares, no sé por qué me las confunden. Una cosa es examinar la campimetría, los campos visuales. Y otra cosa es examinar los movimientos oculares. Son dos exámenes y pruebas completamente diferentes. ¿Qué pasa si un paciente tiene alteración de un campo visual? Ahí es donde aparecen las famosas hemianopsias. ¿Qué campos visuales no está viendo este paciente? El temporal. El temporal derecho o el temporal izquierdo. O sea que este paciente tiene una hemianopsia. Bilateral temporal, ¿no? Es heterónima, bitemporal.
Muy bien. Es una, me pueden decir hemianopsia bitemporal. Heterónima bitemporal. Bueno. ¿Qué campos visuales no está viendo este paciente? El nasal. El temporal de un lado y el nasal del otro lado. O sea, los del lado izquierdo. Este paciente tiene una hemianopsia homónima izquierda. Y este paciente tiene una hemianopsia heterónima. Este es el nasal de un lado, el nasal del otro lado. Entonces tiene una hemianopsia heterónima binasal. Entonces bitemporal, binasal y derecha o izquierda. Ojo pues que esto es un poco confuso de entender al principio. ¿Qué es lo importante de esto? Más bien ubicar dónde se encuentran las lesiones. Este es un paciente con lesiones de las vías, de la vía óptica. Cuando ustedes vean un paciente con una hemianopsia heterónima bitemporal, un paciente que no está viendo la periferia, toda la periferia, sino que está solamente viendo el centro de la vía visual, del campo visual, piensen en que ese paciente tiene algo en el quiasma óptico, que la lesión de ese paciente, vea hasta acá, número 3. Busquemos acá número 3, véalo acá. Una lesión del quiasma óptico. ¿Qué estructura se encuentra cercana al quiasma óptico? La anatomía del semestre pasado. No me digan que no se acuerdan, por Dios. El quiasma óptico está inmediatamente al lado de qué? ¿De qué estructura del sistema nervioso? ¿No es del hipotálamo? Al ladito del hipotálamo. ¿Y qué queda abajo del hipotálamo? ¿Subtálamo? Tálamo, subtálamo. El hipotálamo se comunica abajo con la hipófisis. Hipófisis. Acuérdense, el eje hipotálamo hipoficiario. El uno tiene que estar inmediatamente encima del otro para controlar toda esa liberación hormonal. Entonces aquí está la hipófisis, al lado del quiasma óptico. Este paciente, un paciente, muchachos, que les llegue así al consultorio, viendo ustedes que tiene pérdida de la visión periférica, probablemente tenga un tumor hipoficiario. Solamente haciéndole la campimetría por confrontación. Entonces ya saben que ese paciente hay que mandarle una resonancia cerebral. Este paciente ya sí tiene pues como una lesión más complicada, más compleja, tiene una lesión del tracto óptico izquierdo, derecho. Este paciente tiene una lesión del tracto óptico derecho. Acuérdense que la vía visual es nervio óptico, quiasma óptico y aquí atrás tractos ópticos. Entonces una cosa es tener la lesión del quiasma, otra cosa es tener la lesión del nervio y otra cosa es de los tractos ópticos, incluso las radiaciones ópticas o el lóbulo occipital. Estos pacientes tienen lesiones de los tractos ópticos o el lóbulo occipital contrario. Y esto sí es mucho más raro. Eso pues es casi, uno casi que nunca en la vida ve esto. Esas enfermedades así no, yo creo que ni existen. Bueno. Entonces, ojo con los campos visuales, ojo con la campimetría. Los ojos, después de que los miramos bien, hay que mirar que estén bien acomodados. Miren que este paciente tiene los globos oculares desviados. Esas desviaciones del globo ocular, este está desviado, este también está desviado, este está desviado también. Esas desviaciones del globo ocular se conocen como estrabismos. Es el famoso visco, pues. No le vamos a decir ya abismo, es que es extra, es con B grande, ¿cierto? Estrabismo. El paciente con estrabismo hay que diferenciar o hay que definir qué tipo de estrabismo tiene. Hay unos estrabismos que son muy notorios. Por ejemplo, yo creo que a todos estos pacientes se les nota demasiado los estrabismos. Pero hay otros pacientes que es difícil ver los estrabismos. Entonces hay un test que nos ayuda a evidenciar el estrabismo, que es el test de Hirschberg.
Lo pueden hacer en la casa. Ustedes se sientan al frente del paciente y con una linterna se la ponen como al frente de ustedes, iluminando la cara del paciente. Tienen que ponerle la linterna justo al frente de la cara del paciente. Puede ser la linterna del celular. Miren este paciente, ¿sí ven dónde está iluminando la linterna? En toda la pupila. Ese puntico de luz de la linterna. En cambio, miren en el ojo derecho que el punto o el rayo de luz está fuera de la pupila. Ese test nos ayuda a ver esos estrabismos. Entonces, la idea es que el test de Hirschberg me ilumine la linterna en todo el centro de la pupila. Miren este paciente, este sí que tiene un estrabismo bastante pronunciado. Este ojo está bien porque está iluminando en el centro de la pupila, mientras que este ojo, miren dónde ilumina. ¿Sí ven ese punto luminoso? Cuando el paciente tiene esas desviaciones de los ojos, hay que decir hacia dónde está el ojo desviado. Las tropias, entonces, es lo mismo que decir estrabismo, son como sinónimos. Las tropias son estrabismos que yo veo a simple vista. Entonces, cuando un ojo está desviado hacia adentro, miren que este ojo está como hacia adentro, lo llamamos endo. No me lo pongan eso porque lo van a confundir con este exo. Eso y exo, no. Entonces, llámenlo endotropia. Cuando el ojo está desviado hacia afuera, eso se llama exotropia. Cuando el ojo está desviado hacia arriba, miren acá, eso es hipertropia. Y cuando el ojo está desviado hacia abajo, a eso lo llamamos hipotropia. Entonces, endo, exo, hiper y hipo. Miremos este paciente. ¿Qué tiene este paciente? Endotropia. Endotropia. ¿Y este? Este tiene como que una endotropia y una hipertropia también. Está como que también hacia arriba. Bueno. ¿Y este? De la figura B. Endotropia. Endotropia. Muy bien. ¿Y este de la C? Hipotropia. Hipotropia. Puede ser también una... Ah, no. Sí, está como con una hipotropia y una exotropia. Yo también lo veo así un poquito desviado hacia afuera también. Ah, ok. Entonces, cuando pasa eso, ¿cómo se pondría en la historia clínica? ¿Ambas? Pues cuando se ocurre... Ah, las dos. Pone las dos. Sí. Bueno. Miren estos pacientes y miren las tropias, porque las estamos viendo a simple vista, las tropias de los pacientes. Este es un test que se llama el cover test. El cover test hay que hacerlo en todos. Have the patient look directly at a target at least 10 feet away. Cover the left eye and watch for a movement of the uncovered eye. Repeat this step a few times. Then do exactly the same thing in covering the right eye. If no movement occurs in the uncovered eye, the eyes are aligned. Eso es lo normal. Here's a patient with esotropia. The left eye is deviated inward. As the fixating right eye is covered, the left eye moves outward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. Miren que es a simple vista. There is a patient with exotropia. Tropias. The left eye is deviated outward. As the fixating right eye is covered, the left eye moves inward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. Here is a patient with a left hypertropia. The left eye is deviated upward. As the fixating eye is covered, the deviated left eye moves downward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. Bueno, miren que a todos esos pacientes se les veían los estrabismos a simple vista. Entonces, acuérdense, a simple vista son tropias. Vamos a ver que hay pacientes, como el que sigue acá, que tiene una desviación del ojo. Aquí lo van a ver.
¿Dónde está la imagen de acá? Miren que aquí lo estamos viendo, digamos que a simple vista. Y miren que vemos que los dos ojos están como normales. Miren igual la luz donde está iluminando, dentro de la pupila. Entonces este paciente podemos decir que no tiene un estrabismo, pero vamos a ver qué pasa cuando le cubrimos los ojos. Ahí se vio más. Miren el ojo derecho. Ahí también se vio bastante. Ustedes sí vieron qué pasó con ese ojo derecho. Uno así normal. Pero miren que ese ojo se vuelve, cuando lo cubrimos, se desalinea y se va hacia afuera. Y vuelve y corrige y reingresa al centro. Cuando hay esas desviaciones de los globos oculares, esos estrabismos no manifiestos que no se ven a simple vista, a eso lo llamamos forias. Entonces este niño tiene una foria. Y lo mismo, hay que decir si es una hiperforia, hipoforia, endoforia o exoforia. Entonces, este niño, ¿qué foria tiene del ojo derecho? Exotropia. Foria. Exoforia. Miren que se sale y después vuelve al centro. Entonces es una exoforia. Hagan el cover test con sus familiares. Entonces se paran al frente, le dicen, míreme la punta de la nariz, cogen con la mano, pueden hacerlo con la mano, le tapan un ojo, sigue mirando la punta de la nariz y descubren el ojo. Y fíjense si de pronto algún familiar tiene alguna foria oculta en la casa que de pronto no se hayan dado cuenta. Bueno, hay que mirar los movimientos extraoculares. Para mirar los movimientos extraoculares, acuérdense y repasen la función de los músculos. Entonces está el recto superior que mira hacia arriba, el recto inferior que mira hacia abajo, el recto medial que mira hacia el centro, el recto lateral que mira hacia afuera. Está el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Acuérdense que el oblicuo superior mira a la punta de la nariz, abajo y adentro, y el oblicuo inferior mira al entrecejo, arriba y adentro. Y acuérdense los nervios que actúan en cada músculo. Todos son inervados por el tercer par craneal, menos el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto, y menos el recto lateral, que está inervado por el sexto, el abducens. El examen de la motilidad ocular está destinado a observar si existen hiper o hipofunciones de los músculos extraoculares y o a detectar un desalineamiento ocular o estrabismo. La función principal del músculo recto superior es la elevación del globo ocular, el recto inferior la depresión, el recto lateral la abducción, el recto medio la aducción, el oblicuo superior la intorsión y el oblicuo inferior la extorsión. Existen ciertas posiciones de mirada en las que solo un músculo de cada ojo es el principal responsable de mantener dicho movimiento y que se denominan las 6 posiciones cardinales de mirada. Al ubicar los ojos en estas posiciones es posible, por lo tanto, evaluar la función de cada músculo por separado. En el video se observa el par de músculos que trabajan en abducción recto lateral, recto medio, contralateral, y aducción recto medio y recto lateral, contralateral. En elevación en abducción, recto superior y oblicuo inferior contralateral. En depresión en abducción, recto inferior y oblicuo superior contralateral.
en elevación, en aducción, oblicuo inferior y recto superior contralateral, y en depresión, en aducción, oblicuo superior y recto inferior contralateral. Cualquier alteración, ya sea por hiper o hipofunción de un músculo en estas diferentes posiciones, debe consignarse. Listo, eso es como el repaso pues como anatómico que hacen los músculos. Pero entonces, ¿cómo se evalúa bien? Nos sentamos frente al paciente y ojo, la idea es evaluar primero un ojo, entonces tapamos un ojo del paciente y hablamos primero los movimientos de un ojo. Tapamos ese otro ojo y hablamos los movimientos del otro ojo contrario. Y después evaluamos los movimientos de los ojos a la misma vez. Entonces hay que hacerlo de las tres formas. Ya que en este paciente lo estamos evaluando a la misma vez. Y la idea es saber qué músculo estamos evaluando, para saber que de pronto, si no se puede mover en algún movimiento del ojo, qué músculo tiene lesión o qué nervio tiene lesión. Entonces repasen muy bien miren esta imagen, en dos. ¿Qué músculo estaría funcionando en este ojo? Miren que está mirando hacia afuera. Eso es muy fácil. Acuérdense que tenemos los rectos. El recto lateral, exacto. Entonces hay un recto lateral, un recto medial, un recto superior y un recto inferior. Pues el que se contrae para mirar hacia afuera sería el recto lateral. En este ojo, entonces, ¿quién estaría funcionando? El recto interno o medial. Recto medial. Listo. Miren en este ojo. ¿A este ojo hacia dónde está mirando? Y hacia medial. Al entrecejo. Exacto. Entonces, ¿qué músculo está actuando ahí? El recto superior y el... No. En este Oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Entonces, acuérdense, el entrecejo es el oblicuo inferior. Miren este ojo. ¿Qué músculo está actuando en este ojo? Oblicuo Sí, muy bien, oblicuo superior. La punta de la nariz es el oblicuo superior. Miren que se mira la punta de la nariz. Entonces, oblicuo inferior, oblicuo superior. Ahora, en este ojo, ¿quién estaría actuando? Ahora sí, Andrés. El recto superior. El recto superior. Y el... Y en este ojo, no, y ya. Recto superior, ya. quédese ahí. Deje ahí. Y en este ojo, ¿quién está actuando? El recto inferior. El recto inferior. Los rectos superiores e inferiores miran hacia afuera y hacia abajo. Si él estuviera mirando arriba, aquí falta una mirada arriba y abajo, entonces arriba sería el recto superior y abajo sería el recto inferior. Entonces, ojo que miren que esto es muy fácil. Otra vez, en este ojo, ¿quién está actuando? El recto inferior, no. No. oblicuo superior. Punta de la nariz, oblicuo superior. Y en este ojo, Ahí sí el oblicuo inferior. muy bien, entrecejo, oblicuo inferior. Entonces vamos a ver este video de cómo se examinan los ojos. Vamos a realizar el examen de diagnóstico ocular de contacto para ver si el objeto puede fijar la mirada y puede fijar la mirada de bien. Partimos siempre la mirada central y de calcel y empezamos a funcionar en las posiciones de la mirada. Mire hacia la derecha, acá. Estamos observando contracción del recto lateral derecho y del recto medial izquierdo. Mire al centro nuevamente. Mire hacia acá, hacia la izquierda, recto lateral izquierdo y recto medial derecho. En esta posición ascendemos, mire hacia arriba, y ahí aislamos al recto superior izquierdo y al oblicuo inferior derecho. Mire hacia acá, mire hacia abajo. Recomendamos levantar los párpados en esta posición. Y ahí estamos aislando el recto inferior izquierdo y el oblicuo superior derecho. Mire al centro nuevamente. Mire hacia acá, hacia la derecha, y repetimos lo mismo en esta posición.
Mire hacia arriba, ahí estamos aislando recto superior derecho y oblicuo inferior izquierdo. Y mire hacia abajo, y ahí estamos aislando recto inferior derecho y oblicuo superior izquierdo. Y lo exhalo. ¿Qué le faltó a este médico examinar? Primero un ojo, después el otro ojo y después los dos ojos. Entonces, ojo que hay que primero tapar un ojo, mirar los movimientos por separado. A ver, ¿qué me falta explicar de esto? Yo creo que ya. Lo último que hacemos es el fondo de ojo. Entonces, para hacer el fondo de ojo, esto pues sí nos tocaría practicarlo en el laboratorio de simulación utilizando los oftalmoscopios. Nosotros miramos a través del oftalmoscopio, aquí tenemos para graduar pues como las dioptrias según la agudeza visual de cada uno. Esto pues la verdad hay que tenerlo en la mano para aprender a usarlo. Pero la idea es mirar a través del oftalmoscopio, a través de la pupila, para mirar el fondo de ojo. Y en el fondo de ojo lo que vamos a ver es la retina. ¿Qué es lo que debemos ver en el fondo de ojo? Lo que vemos en esta imagen. Entonces miren que en esta imagen yo debo ver que la retina primero que todo tenga como este color. Miren que es como un color como anaranjado, entre tirando a rojo, rosado, amarillo, listo. Y que ese color sea como simétrico en toda el área de la retina, a excepción de la mácula. En el centro de la retina debe existir la mácula y la fóvea. La mácula y la fóvea son el punto de mayor agudeza visual. Se ven un poquito más oscuras. Entonces, para que sepan que eso es normal verlo así. Y hacia nasal, aquí está la nariz del paciente, hacia nasal, debo encontrar el disco óptico. Y miren la forma de ese disco óptico. Miren que es una estructura disco o papila óptica, es lo mismo. La papila óptica es el punto donde se crea el nervio óptico. Miren que es una estructura circular, bien delimitada, un poco más brillante. ¿Qué pasa por la papila óptica? De todo el centro de la papila óptica salen las arterias y las venas. Pues salen las arterias y entran las venas. Esas arterias y venas las llamamos las arterias central de la retina. ¿Cómo diferencia una arteria de una vena? Porque la arteria es más clarita, en cambio la vena es como más oscura. Miren que la arteria como que brillara más. En cambio las venas tienden a ser más oscuras. Lo que yo quiero que se aprendan este semestre es esto, las estructuras. Fóvea, mácula, disco óptico, papila óptica y las arterias y la vena central de la retina. ¿Por qué? Porque en el fondo de ojo se pueden encontrar muchas alteraciones. Ya vamos a ver ese video. Entonces, primero que todo, la papila óptica, vamos a ver que alrededor es un poco más oscura y en el centro es un poco más brillante. Esa parte más brillante se le conoce como la excavación de la papila. La excavación de la papila debe ser como el 30% del tamaño. Pero miren esta papila, miren, vamos a ponerlo en negro. Ya vamos a terminar, nos faltan 2 diapositivas. Entonces miren aquí la papila, que se ve grandota, y miren esa excavación. Está muy aumentada. Miren que no se respeta esa diferencia del 30%. Cuando lo vean muy aumentado, piensen en que de pronto ese paciente tiene un glaucoma. Eso se llama un papiledema, un aumento en la excavación. Es un paciente probablemente tenga un glaucoma. Miren esta papila, miren que está como con los bordes todos borrados. Parece estrellada. Todos esos bordes están irregulares. Voy a borrarlo para que lo miren bien. Se llama edema papilar, un papiledema. Puede ser por una hipertensión endocraniana. Miren esta papila, aprendan a verla normal, que es lo que quiero este semestre. Que sepan que se tiene que ver así. ¿Listo? O así. Pero miren esta papila, miren que está como ovalada. Y miren que acá está como estrellada. No se respetan los bordes. Este paciente también tiene un papiledema. Hipertensión endocraniana. Hay que mandarle una resonancia cerebral, una tomografía. Las arterias y las venas, miren cómo se vuelve y les muestro acá, cómo se tienen que ver las arterias y cómo se tienen que ver las venas. Miren que cuando una arteria cruza sobre una vena, no la borra.
¿Dónde más las vemos cruzando? Miren este cruce de acá, una está pasando sobre la otra. Miren acá, una pasa sobre la otra. O por acá también, miren como una pasa sobre la otra. No se borran. En cambio, miren esta imagen, una arteria está pasando sobre una vena. ¿Y qué pasa con la vena? Me la estás borrando, me la está escondiendo. Eso es signo de hipertensión, de retinopatía hipertensiva, un paciente hipertenso mal controlado. O miren esta retina, inmediatamente vemos que eso no es normal. Este paciente tiene una hemorragia retiniana, una hemorragia intravítrea probablemente. Miren esta otra retina. Siento eso blanquecino. Son exudados. Este paciente también tiene de pronto una retinopatía hipertensiva. O miren estas otras dos. A simple vista sabemos que esto no es normal. Entonces quiero que se aprendan lo normal para que todo esto les llame la atención. Y este paciente, por ejemplo, miren este halo luminoso que tiene acá arriba, tiene un desprendimiento de retina. Entonces miremos ya el video para que veamos más o menos cómo se haría el fondo de ojo. El examen oftalmológico debe concluir con el examen de fondo de ojos sin dilatación pupilar. Para este examen se utiliza un instrumento llamado oftalmoscopio directo que consta de un mango, un sistema óptico y un revólver con lentes positivos y negativos destinado a enfocar la imagen obtenida mediante la compensación de los vicios de refracción tanto del paciente como del examinador. El oftalmoscopio directo proporciona una imagen del fondo de ojos que es real, no invertida, y con una magnificación de 15 veces. Para realizar el examen, el examinador debe examinar con su ojo derecho el ojo derecho del paciente y lo contrario con el ojo izquierdo. El paciente no debe portar sus lentes y el examinador debe comenzar el examen buscando en primer lugar el rojo pupilar y orientándose con un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia el temporal del paciente, debe aproximarse hasta lograr visualizar el nervio óptico realizando los ajustes correspondientes en el revólver del oftalmoscopio a fin de poder ver clara y nítidamente los detalles. El examen debe incluir el nervio óptico, tamaño, forma, color, excavación papilar e idealmente para los 4 cuadrantes retinales el examen de los vasos sanguíneos, alteraciones de color o pigmentación retinal, la presencia de hemorragias o exudados y finalmente el examen del área macular. Bueno, grande más o menos cómo se explica cómo se hace. Y ya muchachos, eso es todo. Terminamos de examinar el ojo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran que repita? No, profe.